Y luego de más de una semana de negociaciones, el gobierno y la CUT llegaron a un acuerdo por el sueldo mínimo, el que se buscará reajustar a 225.000 pesos desde los actuales 210.000. Para analizar el acuerdo por 3 años entre el gobierno y la CUT, conversamos a esta hora con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien se encuentra en Valparaíso. Ministra, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. Hola Matilde, muy buenas noches. Aquí estamos tramitando otros proyectos de ley porque mañana tempranito vamos a estar en la Comisión de Hacienda viendo salario mínimo justamente. Ministra, le quiero preguntar directamente. El año pasado, cuando la misma CUT, la misma mesa de la CUT, negociaba con el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, decía que los 250.000 pesos eran irrenunciables. Hoy día se llega a estos 225.000 y nadie habla de que de los 250.000 pesos irrenunciables. ¿Fueron más benevolentes con el gobierno? Mire, yo creo que aquí hay una diferencia de fondo. Lo que nosotros hemos hecho no es solo tomar un compromiso que ya estaba en el programa de gobierno de cara a la ciudadanía, que fue ratificado por una amplia mayoría el 15 de diciembre, que era llegar a los 250.000 a mediados del periodo. Eso no era ningún secreto, estaba dentro del programa. Pero lo que sí es diferente, Matilde, yo creo que marca el antes y el después también en el diálogo, porque esto no es una negociación, es un diálogo, porque tanto el Ejecutivo como la CUT tienen un interés genuino por los trabajadores de Chile. Y es que en esa mesa lo que hemos puesto no es solo la discusión del guarismo, que yo, y por eso hago énfasis en el cambio de enfoque que hemos tenido, sino que en algo que también hoy día está en el programa de gobierno, y es que cómo hoy día tendemos a políticas salariales que nos permitan superar una situación que se presenta hoy, que es que trabajadores formales, recibiendo un salario mínimo, no necesariamente hayan superado los niveles de pobreza. Cuando uno responsablemente lo que hace es discutir cómo hoy día nuestras políticas públicas pueden converger hacia esa meta, cómo hoy día nos proponemos además fortalecer el instrumento más efectivo internacionalmente para discutir materia salarial, que es la negociación colectiva, para lo cual además hemos tomado en este acuerdo un compromiso sobre la presentación de la agenda laboral, es porque lo que se ve sobre la mesa es un compromiso para avanzar en los derechos laborales de los trabajadores, que no solo se refiere a la fijación de salario mínimo, porque digámoslo, Matilde, no quisiéramos que la mayor parte de nuestros trabajadores estuvieran en el piso de esta negociación de alguna manera que se hace de manera general, sino que ojalá la negociación colectiva de los trabajadores de las distintas empresas tuviera una herramienta efectiva para poder hacer efectivo, valga la redundancia, el poder negociador en situaciones simétricas y lograr mejores salarios. Sí, ministra, pero lo que le quiero preguntar es que se ha criticado bastante a la mesa de la CUT, directamente a la actual presidenta, porque ellos hasta el año pasado decían que estos 250.000 pesos eran irrenunciables, y de acuerdo también a la postura de este gobierno, esperaban también que estas mismas condiciones que usted dice, que no son solamente un número, no son solamente los 250.000 pesos, sino que además viene en conjunto con otras condiciones laborales que son mejores. Pero ¿por qué se renuncia a 250.000 pesos que hasta el año pasado eran lo mínimo, para ceder a lo mejor a otras condiciones laborales a las cuales ni siquiera hay proyectos de ley enviados claramente? Matilde, yo creo que aquí lo que hay que poner de relieve son varias cosas que quizás no se han aclarado lo suficiente. Primero, es histórico que nosotros tengamos una negociación en 3 etapas que nos dé no solo una señal de certeza, sino una señal de compromiso de hacia qué queremos tender en materia salarial. Vamos a, como tú lo decías en la nota, llegamos a un acuerdo de incorporar los 225.000 pesos, que es un aumento del 7,1%, en un momento en que claramente vemos que han habido procesos de desaceleración que comenzaron en la administración anterior, que son mayores al reajuste que incluso obtuvo la CUT con la administración Piñera en momentos de bastante más bonanza. O sea, hoy día el esfuerzo que se está haciendo como país es enorme, porque hay un acento en los trabajadores y porque creemos y queremos en un crecimiento que involucre equidad también para nuestros trabajadores. Segundo, estamos alcanzando además esta meta, los 241.000 pesos al 1 de julio del 2015 y los 250.000 a enero del 2016, que era un compromiso de campaña. Ahora, yo te quiero decir algo, Matilde.
También la CUT lo ha señalado en el sentido de que la mejor demostración de que Chile hoy día tiene una deuda enorme con los derechos colectivos y con el instrumento más real de negociación, que es la negociación colectiva, es que estemos discutiendo siempre y poniendo el acento en el salario mínimo. Perfecto. Esa es la mejor prueba de que estos derechos colectivos no son lo suficientemente robustos, y por eso el compromiso, me decía, no hay fecha exacta, hay un compromiso de ingresar el proyecto de ley en el último cuatrienio, en los últimos 4 meses, que diga, y además un compromiso de hacer una presentación preferente en el mes de octubre, una reforma laboral inédita que nos va a permitir hoy día que trabajadores y empleadores se puedan mirar a los ojos cuando negocian colectivamente, y no hoy día que tenemos procesos de huelga donde hay reemplazo y claramente los incentivos están puestos solo del lado de los trabajadores para llegar a acuerdos y no de los empleadores. Esa va a ser nuestra herramienta de negociación en materia salarial y no la discusión de todos los años del salario mínimo. Ahora, usted lo ha dicho, el título de la canción, dijo la vez anterior en una entrevista, es fin al reemplazo en caso de huelga. ¿Eso va a quedar claramente establecido así, sin ni una letra ni una coma de diferencia? Matilde, yo sobre este punto le quiero comentar algo, porque muchas veces he tenido comentarios de personas que nos dicen, bueno, pero eso puede generar costos en productividad. Yo no sé si la gente que nos está viendo sabe que Chile es el único país en el mundo que tiene la figura del reemplazo en huelga. O sea, estamos hablando de que los países desarrollados, con tasas de crecimiento permanentes, que han alcanzado los niveles de crecimiento a los que nosotros queremos llegar, no tienen la figura del reemplazo en huelga. No estamos generando ninguna innovación. Le quiero decir que hoy día el país, Chile, está al debe en relación a la OIT y Naciones Unidas, que nos han requerido para modificar esta norma. Le quiero decir algo más, Matilde. Hoy día, en Ginebra, me tocó estar justamente con varios parlamentarios, con la CUT y la CPC. Lamentablemente Chile era invocado por el grupo de empleadores de otros países como el modelo a seguir en materia de huelga, justamente por el reemplazo que se tenía. La mejor demostración que hoy día estamos al debe en esta figura, y la mejor demostración de que tener la figura, de eliminar la figura del reemplazo en huelga, no tiene costos ni en crecimiento ni productividad, porque si no, los países desarrollados no habrían alcanzado los niveles que alcanzaron, no teniendo el reemplazo en huelga, sino huelga efectiva. Ministra, en otro de los temas también que se abordó el día de hoy a propósito de esta negociación y de este acuerdo con la CUT respecto al salario mínimo, era la fecha que el 1 de enero de 2016 se llegara a estos 250.000 pesos. Sobre todo desde la oposición se plantea que en un escenario de desaceleración es bastante incómodo ponerse una meta cuando tal vez en ese entonces las crisis económicas internacionales que se plantean, si existiera una crisis mayor, sobre todo en China, tal vez no se pudiera llegar a este monto mínimo por las condiciones laborales, por el efecto de esta misma desaceleración. ¿Cómo se responde a esa crítica respecto a esa fecha y a ese compromiso? Matilde, a mí no me llama la atención que la oposición tenga esa inquietud, porque fue la misma oposición cuando era gobierno la que demostró que no fue capaz de revertir un proceso de desaceleración que nosotros tenemos identificado con año y mes. Julio del 2012 es el año donde se empieza a declinar en todos nuestros indicadores económicos, y no fueron capaces de revertir esa trayectoria que heredamos nosotros, básicamente porque lo que hubo fue un crecimiento que hacía depender exclusivamente de los precios de los commodities y de las bonanzas internacionales. Lo que siempre decimos, China estornuda y Chile se resfría. Lo que nosotros queremos es tener una economía mucho más robusta, mucho más autónoma, para lo cual la presidenta ha hecho un compromiso que ya se ha demostrado en lo que es el lanzamiento de la agenda energética, un tema postergado en los últimos 4 años en materia de innovación y productividad. Lo que nosotros tenemos una expectativa positiva en términos de lo que vislumbramos a futuro. Lo que estamos haciendo junto al Ministerio de Hacienda, junto al ministro Arena, es un compromiso responsable y serio. Le quiero señalar que en esto creo que la gente recordará haber enfrentado Chile el año 2008, una de las crisis más grandes a nivel mundial que se tenga recuerdo, del año 29. Chile fue usado como ejemplo a nivel mundial del buen manejo de la economía que hubo. Creo que la presidenta en esto tiene experiencia de un buen manejo económico. Hemos dado hoy día señales claras de una economía en la que queremos crecer con innovación productiva en materias laborales. La agenda tremenda que tenemos en materia de capacitación para incorporar a las mujeres al mercado del trabajo. Tenemos proyecciones optimistas en materia de crecimiento, y por lo tanto lo que hemos hecho hoy día en el compromiso de salario mínimo trietápico es un compromiso responsable. Ministra, precisamente le quería preguntar sobre eso, sobre las estimaciones, porque conversábamos esta
esta tarde con el exministro del Trabajo, Bruno Baranda, que decía que se habían perdido en estos últimos meses 60.000 empleos y también llamaba la atención respecto a la calidad del empleo, porque habían disminuido los empleos asalariados y aumentado el número de empleos por cuenta propia. ¿Cómo es el escenario que ve usted en materia de número de empleos de aquí a fin de año con el tema de la desaceleración presente? Creo que lo que ha señalado el exministro del Trabajo es la misma preocupación que tenemos nosotros, que no basta solo para un gobierno ponerse una meta en términos de números. Pareciera ser que la sola creación de 1 millón de empleos no era suficiente. Claramente es una buena señal tener empleos, pero lo que queremos son empleos, digamos, sólidos y estables, porque lo que estamos viendo es lo que está señalando el mismo exministro del Trabajo, empleos que pareciera ser que frente a un proceso de desaceleración rápidamente comienzan a desaparecer. Los procesos de crecimiento en términos de empleo asalariado no solo se revierte, sino que empiezan a crecer más fuertemente los por cuenta propia. Esa es la mejor señal de por qué no podemos seguir generando empleos tan solo mostrando un volumen o una cantidad. Lo que tenemos es que mostrar cantidad y calidad. Lo que nosotros queremos son empleos que nos den cuenta de un trabajo decente, que implique seguridad social, que implique salario justo. Creo que lo que está señalando usted en relación a lo que dijo el exministro del Trabajo no puede sino ser una demostración muy nítida de que ponerse metas en relación al empleo son, por cierto, siempre atendibles, pero no pueden ser el único foco de preocupación, porque detrás de los números a veces se puede esconder precariedad, y es lo que vimos cuando decimos que rápidamente ese 1 millón de empleo comenzó a decrecer antes de que nosotros llegáramos a la administración. Por lo tanto, la preocupación de este gobierno, de la presidenta Bachelet, va a ser en cantidad y calidad. Ministra, la última pregunta. ¿Facilitó la negociación que la presidenta de la CUT pertenezca a un partido también de la nueva mayoría, el Partido Comunista? Mire, nosotros siempre hemos sido súper respetuosos en esto. Nosotros, las organizaciones sociales y sindicales tienen su propia autonomía. Ellos fueron muy claros en decir que la agenda del gobierno no es la agenda de ellos. Ellos tienen, por cierto, aspiraciones que van más allá y que difieren en muchos puntos. Ya vieron cómo teníamos diferencias en materias de AFP estatal, que nosotros creemos que es un gran proyecto y que va a ayudar a lo que es el tema de pensiones. Respetamos ampliamente lo que es la autonomía de los movimientos sociales y, por cierto, sindicales, pero también creemos en el poder del diálogo. Y creo lo que vimos en estos días, esta invitación que le hicimos a la Central Unitaria, obviamente en el diálogo formal con su presidente y su directiva, es un diálogo que en ocasiones, en años anteriores, estuvo bastante vetado o más bien restringido a una imposición que se veía solamente el Ejecutivo. Nosotros estuvimos abiertos a abordar varias materias, no solo el guarismo del que hacíamos alusión, Matilde, sino que también incorporamos el compromiso de crear una política salarial en 18 meses, el compromiso de impulsar un plan de fiscalización para el pago de salario mínimo y el compromiso más importante, que es presentar en el Congreso la reforma laboral que ha estado pendiente desde hace años en nuestro país. Ministra Javiera Blanco, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile en el día en que han llegado al acuerdo respecto al salario mínimo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Matilde.